¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 2 minutos estamos comenzando Orden del Día en una jornada, la verdad, importante por 2 o 3 cuestiones. Primero porque vamos a tener una nota en un ratito, vamos a hablar de todo lo que está pasando en la cuestión parlamentaria, de lo que no pasó ayer, donde iba a haber presuntamente anuncios del bloque oficialista sobre el tema universitario. Y un tema importante ayer, reunión de la comisión que trata modificaciones en lo que son las características del DNU y el señor cantando también con un montón de información. Carolina Ramos, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Buen jueves para todos. Bueno, venimos de una jornada donde la verdad pasó de todo. Sí. Desde la renuncia barra eyección de Diana Mondino del gabinete hasta una conferencia de prensa suspendida por parte del oficialismo. Si querés vamos a contar qué es lo que sucedió ahí. Y otro dato importante, y lo vamos a desarrollar, tiene que ver con este dictamen de mayoría que logró la oposición, un importante paso respecto de la reforma de una ley del año 2006, que es la que regula el trámite de los decretos de necesidad de urgencia. Tuvo dictamen de mayoría y ahora solo queda el recinto, obviamente después el Senado, pero sin dudas es un gran gesto de presión por parte de varios bloques opositores para limitar de alguna manera el poder del presidente Milei y de los que vengan, ¿no? ¿Sobre qué escribió anoche a media tarde y a última hora, cantando? Estuvimos acá en la comisión, en el plenario de Comisión de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos, donde se dictaminó este proyecto de ley, o un proyecto de ley para que se restrinja el uso de los decretos presidenciales, que se le ponga un plazo de 90 días y dentro de ese tiempo deberían ser aprobados por las dos cámaras. De lo contrario, después de los 3 meses no estarían rigiendo más los decretos, que como está la ley actualmente, la ley del año 2006, los decretos rigen hasta que las dos cámaras lo rechacen, algo que si no pasa tienen lo que se llama sanción ficta. Bueno, esto es un pedido de la oposición, la Libertad Avanza se opone. Me parece que vamos a terminar noviembre con una sesión en la que se traten estos proyectos. Esto es un poco el plato fuerte que hubo ayer por la noche después de la conferencia suspendida y también se espera para la semana próxima una reunión bicameral que te vamos a estar contando que tiene que ver un poco con el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación. Ahora, si quieren podemos discutir cuestiones institucionales y republicanas, pero digo, como gestión de gobierno, si se modifica el funcionamiento que tienen hoy los DNU, para el gobierno Libertad Avanza y particularmente para Javier Gerardo Milei, es como cortarle un brazo. Bueno, es un problema realmente. También es cierto de que él hasta ahora tuvo la posibilidad de que esta Cámara sostuviera uno de sus decretos, como el famoso decreto 70, pero tal vez después de esta discusión tiene menos posibilidad de conseguir consenso en las cámaras para revalidar los decretos y quizá deba restringir también los decretos. O sea que me parece que hay que medir un poco el pulso político. También es cierto de que la posición que tuvo ayer el oficialismo de que prefiere que la ley actual no se modifique. Bueno, y vamos a un tema porque tal vez lo hablamos con la próxima nota, pero es muy importante lo que está pasando con el tema del presupuesto. ¿Por qué se creía que la conferencia de prensa del oficialismo apuntaba a recursos universitarios? Sí, bueno, esos fueron los trascendidos que surgieron más que nada desde Casa Rosada. A ver, la conferencia se citó primero el horario, ¿no? En un horario que se superponía con el plenario de comisiones por el DNU, con lo cual ahí había una puja de agendas, ¿no? ¿Quién instalaba la agenda? Si la oposición con el DNU o el oficialismo con un anuncio importante, porque así lo calificaban respecto al presupuesto. En el medio de toda esa situación se produce la renuncia de Diana Mondino y, bueno, desde el oficialismo el argumento que dan para la suspensión de la conferencia es: la verdad que no podemos hacer una conferencia mientras está todo este lío en el gabinete respecto de la situación de Mondino. Y además, perdóname, hubiese sido el primer empoderamiento del bloque oficialista, ¿no? No se ha caracterizado por encabezar la agenda parlamentaria, ¿no? Sí, exactamente. Las especulaciones, Pato, rondaban en torno a un anuncio sobre el presupuesto universitario. ¿Iba a estar a cargo de Bornoroni o no se sabía? No, de Espert. De Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda. El anuncio, como decía, vinculado a universidades. Las especulaciones iban desde recortes de fondos para las provincias y los partidos políticos, que también es otra pata que quiere tocar el gobierno, hasta la eliminación de las PASO. Era otra de las posibilidades, rumores de los que se hablaba respecto a la conferencia. Finalmente no se hizo, no tiene fecha de reprogramación todavía, así que estamos expectantes.
Y mientras tanto, Pato, hay una movida importante del bloque Encuentro Federal que encabeza Miguel Pichetto, que ya está trabajando, te diría, ya lo tiene casi listo, un dictamen alternativo del presupuesto con alternativas de financiamiento, de dónde sacar la plata para financiar aumento a universidades, a jubilados y otras áreas sin alterar el equilibrio fiscal. Ahora, hay un tema cantando y Ramos, digo que uno se va acostumbrando, porque la realidad se va modificando, ¿no? Pero hace algunos años, digo, había algún proyecto de determinado bloque, vos decís, son 7, son 8, esto no funciona, o por el contrario, es un bloque clave, esto va a andar. Ahora hay tanta atomización y hay alianzas tan particulares, me parece, Mauricio, que digo, bueno, esto lo presenta Encuentro Federal. ¿Cuántos diputados tiene? Bueno, veremos. Hoy es más difícil garantizar si un proyecto tiene andadura o no, de acuerdo a la cantidad de integrantes de los bloques. No, es imposible porque como nadie tiene mayoría propia, no sabés qué rosca puede preparar en el recinto. Exactamente. Con el tema de la ley de financiamiento universitario, lo que terminó pasando es que se aprobaron proyectos que eran dictámenes de segunda minoría. Por lo tanto, ante ese escenario en el cual vos sabés como bloque que nadie va a juntar la mayoría, podés mandarte con una propuesta y tal vez algo de eso termina prosperando. Eso puede pasar con el presupuesto y atención con el otro tema de la semana que tiene que ver con Aerolíneas Argentinas, donde se firmaron varios dictámenes y ninguno tiene mayoría. Pero ninguno tiene mayoría, o sea, uno hace una cuenta sencilla, se fija los bloques que firmaron cada dictamen y a diferencia de lo que pasó ayer con DNU, ningún dictamen te reúne, te garantiza una mayoría en el recinto. Entonces lo que se empieza ahí es una negociación solo en esta Cámara. Después tenés que negociar en la otra Cámara y tenés que ver también si el presidente veta o no en cada caso, ¿no? Pregunta, decía por ahí Ramos que había expectativa por la conferencia de prensa, pero apareció lo de Mondino. Sí. ¿Hubo alguna aproximación al tema Mondino por el presidente de la Comisión, Fernando Iglesias, por el ex presidente que era Eduardo Valdés, o no se habló del tema? Ahora yo no escuché reacciones. Yo tampoco. Había sí un compromiso de Iglesias que en una de las últimas sesiones atajó un pedido de la oposición y se comprometió a que iba a tener que venir Mondino a hablar del tema Malvinas. Me parece que va a terminar haciéndolo Wertheim, con la tranquilidad de no haber sido el que metió la pata, digamos, ¿no? Eso, me parece que va a tener más soltura, pero bueno, seguramente vamos a tener al nuevo canciller pronto. Mondino no vino nunca, vamos a tener al nuevo canciller, si no es este año, el año que viene, hablando en una comisión. Recordemos también que la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados funcionó muy activamente y logró la aprobación de decenas de tratados que estaban pendientes, algunos hace más de 3 décadas. Claro, bueno, me están señalando, era lo que estábamos esperando, que está en línea la diputada Giorgi, diputada de la provincia de Santa Fe, Melina Giorgi, el bloque Democracia para Siempre. A ver. Ahí está la diputada Melina Giorgi. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Diputada, primera pregunta, por su origen. Digo, ¿ustedes supieron algo ayer de lo que iba a ser esta conferencia de prensa del oficialismo donde presuntamente se podía o se iba a anunciar algún tipo de mejora para el presupuesto universitario o no tuvieron información en ese sentido? No, por lo menos en lo que hace a mi persona no estaba informada al respecto y entiendo que tampoco el resto, porque por lo menos no fue algo conversado dentro del bloque. Y consulta, en torno a las modificaciones sobre las características del DNU, ayer hubo dictamen, Democracia para Siempre votó a favor de las modificaciones, a favor del dictamen de mayoría. Sí, así es. Vamos a estar, acompañando. Entendemos que es algo, primero, que los radicales hemos sostenido siempre. Esto de que sea más fácil dictar un DNU que poder aprobar, sancionar una ley, parece que no es lo ideal y que hace y refuerza el sistema democrático esto de poder limitar o darle otro marco a lo que es el dictado de un decreto de necesidad y urgencia. Así que así es que se acompañó este dictamen de mayoría y entiendo que quizás pueda a la brevedad llegar al recinto.
Diputada, ¿cómo le va? Mauricio Cantando la saluda. Uno de los proyectos aprobados en las últimas sesiones fue el denominado antimafia, el combate al crimen organizado, y tuvo la presencia del gobernador Maximiliano Puyaro durante el debate en comisiones. ¿Qué balance hace de ese texto y si sabe si puede avanzar en el Senado, donde parece que está bastante lento? Mira, la verdad que para nosotros, para los santafesinos, la aprobación de este proyecto de ley es de suma importancia. Como lo dije en mis palabras adentro del recinto, destaco la presentación de este proyecto por parte, con la iniciativa de parte de la ministra de Seguridad de la Nación, con quien se trabaja muy bien en lo que es en materia de seguridad en la provincia de Santa Fe. La verdad que el gobernador de nuestra provincia, el licenciado Maximiliano Puyaro, así como lo expuso en la comisión, se viene realizando un trabajo muy intenso desde que se asumió. En lo que es la provincia se han dictado numerosas leyes que vienen a reformar los diferentes sistemas penales, carcelarios, procesales, y que habilitan a poder perseguir con mayor facultades estos delitos que tanto han atosigado y amedrentado a toda la sociedad santafesina. Así que claro que para nosotros lo celebramos, es un logro. Consideramos que no pueden ser tratados del mismo modo los simples delitos, los delitos simples del Código Penal, en lugar de estos delitos que se tornan un nivel de violencia extraordinario, donde se irrumpe la paz y la armonía de toda una sociedad, y donde se disputa también, en definitiva, el poder del gobierno de turno. Así que yo creo que en el Senado debería prosperar también, sobre todo si miran lo que ha pasado en la provincia de Santa Fe, en mi provincia, y cómo con medidas que se han tomado hemos podido salir adelante. Así que yo creo que es ir a la par, es trabajar legislativamente a la par entre el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales. Diputada, ¿qué tal? Carolina Ramos la saluda. Cambiando un poco de tema, usted forma parte del nuevo bloque, Democracia para Siempre, este bloque que se ha escindido del bloque UCR liderado por Rodrigo de Loredo. Quería saber, bueno, ya se cumplió una semana desde la conformación del nuevo bloque, ¿cómo está esa situación? Se fueron con bastante malestar, entiendo, respecto de la conducción de Loredo. Y también en el día de ayer tuvimos la partida de otro diputado por Santa Fe, el diputado Mario Barleta, que también dejó el bloque radical y formó un propio monobloque. ¿Cómo analiza todos estos movimientos? Mira, yo creo que la decisión que se tomó de separar el bloque, no me gusta hablar de ruptura, creo que es un término que no va con la intención de lo que se hizo o de lo que ocurrió. Justamente creo que hubo una separación y la constitución de un nuevo bloque para que, en definitiva, se puedan sostener las relaciones, los vínculos, e incluso poder seguir trabajando todo lo que sea necesario en conjunto. La verdad que las relaciones, obviamente, dentro de lo que era el bloque se hacían cada vez más difíciles, así que yo creo que por la salud del radicalismo incluso se tomó esta decisión. Vuelvo a decir, no me gusta llamarlo una ruptura porque no hubo por lo menos un quiebre en cuanto a las relaciones, sino que hubo una separación entendimos que era una mejor forma de trabajar, sobre todo para aquellos que consideramos que nos encontramos en esta línea del medio, en donde queremos marcar nuestra posición de ser justamente una oposición, seguir siendo dialoguista, obviamente, sentarnos con el gobierno nacional en todo lo que tengamos que dialogar, pero también saber marcar el límite y decir no a aquello que no estamos dispuestos a acompañar por no considerar que es lo mejor para nuestro país. Es decir, no nos consideramos una oposición aliada, no sentimos serlo, pero tampoco nos sentimos estar en la vereda totalmente opuesta a la del gobierno nacional, sino un trabajo sensato, razonable, donde nos permita contribuir en todo lo que podamos, pero también saber decir no y poner límites y por ende no acompañar aquello que no consideremos, que fue un poco lo que se vino realizando hasta ahora. Fue un poco la forma de trabajar de estos 12 legisladores que formamos este nuevo bloque, es decir, se ha acompañado en muchas oportunidades, nos vemos
hemos puesto límites, en otras, lo que fue la ley bases, por lo menos mi persona, he acompañado absolutamente en todo, obviamente trabajando en un inicio, en proponer modificaciones en lo que no estábamos dispuestos a acompañar, donde muchas han sido receptadas, y bueno, por eso creo que se hizo un buen trabajo, y bueno, y yo terminé acompañando en su totalidad la de ley bases. Así Diputada, que el gobierno me va a encontrar acompañando todo lo que considere que sea mejor para la Argentina, pero también poniendo un límite y sobre todo un grado de sensibilidad que a veces es lo que siento que falta un poco en este camino. usted habla como diputada y habla como integrante del bloque Democracia para Siempre, pero me parece que usted también refleja lo que es la posición del gobernador Puyaro, ¿no? Porque usted por ahí destaca el vínculo que tiene el gobernador con Patricia Bullrich, pero digo, uno no lo puede anotar a Puyaro ni entre los adversarios, no es Kicillof, pero tampoco es un hombre demasiado cercano al Ejecutivo, ¿es así? Es una muy buena descripción la que acabas de hacer, es realmente así, obviamente que no soy vocera y no me gusta hablar en lugar del gobernador, pero sí te puedo decir, porque además lo ha manifestado él públicamente en los diferentes medios, y también es lo que se nota y lo que se ve de su relación con el gobierno nacional. El gobernador tiene una muy buena relación con muchos de los funcionarios del gobierno, sobre todo, bueno, con Patricia Bullrich, con quien ha trabajado desde antes de ser gobernador, es decir, cuando él había sido ministro de Sí. Seguridad aquí en la provincia, y Patricia Bullrich era también ministra en aquel momento de Seguridad de la Nación. Así que sí, es en ese punto un poco, podemos decir que obviamente coincido, obviamente soy de la línea y del sector del gobernador, y siempre, bueno, me van a encontrar defendiendo a Santa Fe en ese sentido, y trabajando todo lo que tenga que trabajar con el gobierno de la provincia de Santa Fe para salir adelante y para defender todo lo que a la provincia le corresponde. Pero el gobernador ha destacado muchas veces que destaca justamente la eficiencia con la que se está llevando adelante muchas de las decisiones que ha tomado el gobierno nacional, y que incluso se ha replicado en el gobierno de la provincia de Santa Fe. Pero bueno, a su vez ha manifestado sus posiciones contrarias cuando ha considerado que no correspondía, ya sea en general, como en materia, por ejemplo, de universidades, o cuestiones puntuales. Obviamente, en su momento cuando fue la ley base fue, podemos decir, el primero que levantó la bandera en favor de la producción santafesina, pero argentina también en general, cuando se pretendían aumentar las retenciones, por ejemplo. Cantando. Diputada, le consulto por el presupuesto 2025. Sabemos que Santa Fe es una de las provincias que pide por los fondos previsionales para cubrir la caja local. Es una de las 13 que no fueron transferidas en su momento. ¿Qué evaluación tiene respecto a los presupuestos que hay para esa materia? Bueno, es un punto en el que no me he reunido todavía, si bien hemos tenido algunas conversaciones previas con ministros del gobierno provincial, pero no quisiera adelantar algo que no tengo todavía definido o que no hemos trabajado, digamos, de manera puntual, y decirte que es algo que se va a defender digamos, a ultranza, porque corresponde, ya está judicializado también, incluso hay una cuestión que ya está judicializada. De hecho, he presentado también un proyecto para poder solicitar que se continúen las transferencias tan importantes y tan necesarias para las cajas provinciales, que además tanto el gobernador como los diferentes ministros en todo momento han sentado su postura de pelear por esto, porque realmente consideramos que una situación de injusticia la que se vive, sobre todo cuando en lugar de apoyar a los que hacen bien las cosas, se termina, al contrario, quitándole la mano o poniendo palos en la rueda. Estamos hablando de provincias que no derivaron su sistema previsional al gobierno nacional, y por el contrario se hacen cargo de las mismas, es decir, no generan un peso en todos los argentinos para que paguen las jubilaciones de los empleados provinciales, si se quiere, y además en sus orígenes, si nos remontamos a los orígenes de lo que fue esta situación, cuando muchas provincias sí se dieron sus cajas, a la vez todas las provincias se dieron parte de su coparticipación para que la nación pueda hacerse cargo y sostener estas cajas provinciales. Entonces, las provincias que incluso no se dieron sus cajas se dieron coparticipación,
y así se les paga. Es decir, hoy se ha cortado estas transferencias, incluso eran anticipadas, que debían ser anticipadas a las cajas previsionales para poder cubrir un poco los déficits que se tiene, y que incluso hay que tener en cuenta también la realidad de cada provincia. El gobernador Puyaro ha realizado una modificación a todo el sistema previsional muy importante, creo que inédito, para poder hacer de que las cajas dejen de ser tan deficitarias. Y yo creo que eso se tiene que valorar, todas esas cuestiones se tienen que tener en cuenta. De lo contrario, vuelvo a decir, siempre terminan pagando los platos rotos, los que hacen bien las cosas. Perdón, y con esto terminamos, había jubilaciones en Santa Fe de 11 millones de pesos, 12 millones de pesos, y lo que resolvió el gobierno provincial fue poner un tope de 7 millones. Así que bueno, creo que en ese sentido iba lo que decía la diputada Melina Giorgi. Diputada, muchas gracias, buen día y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, les mando un abrazo a todos. Igualmente, chau, gracias. Bueno, muchas definiciones de Melina Giorgi, muy alineada, como era previsible, con el gobernador Puyaro, ¿no? Sí, y no mostrándose tan crítica respecto del gobierno nacional. Dice, nosotros vamos a seguir conservando un perfil dialoguista, pero marcándole límites cuando haya que marcarlos, ¿no? Ayer vi manifestaciones del partido y demás, pues acá en diputados se escuchó algo a partir de lo que dijo el presidente Milei, de que no entiendo cómo hay tanta reivindicación de la figura de Alfonsín, si participó del golpe de Estado del 2001 y la especificación. ¿Hubo repudio de los bloques, de diputados, de senadores? Rodrigo Loredo salió... Rodrigo Loredo en el momento estaba en el momento estaba presente en la Fundación Mediterránea en Córdoba, salió fuertemente a cuestionar. Bueno, varios dirigentes radicales también. Es un nuevo gesto que un poco tensa la relación con el radicalismo. Sí, no le pregunté a Giorgi, pero bueno, Puyaro es un hombre muy alfonsinista, porque la verdad hoy vos no encontrás, Cornejo no dice soy muy alfonsinista, otros no tanto, Puyaro dice eso. Sí, bueno, también hubo una expresión en la bicameral, en realidad en la comisión, en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones anoche, hubo una declaración al respecto de Karina Banfi, que tomó el micrófono, ella es la vicepresidenta del Bloque Radical, y manifestó el repudio. También lo hizo Fernando Carvajal, si mal no recuerdo, que es parte del nuevo Bloque Radical, el Democracia por Siempre, y se me ocurre que cuando abra el recinto va a haber algún proyecto de declaración que se va a poner en consideración para repudiar estos dichos que el presidente no se desdijo, o sea que no. Y que de hecho fueron parte también de la comunicación oficial cuando se transcribieron las declaraciones, o sea que, y lo viene diciendo hace tiempo, no es la primera vez que lo dijo en campaña. Esta consideración que tiene el hizo un detalle especial y particular que fue la especificación en el 2001. No sé si esto lo había dicho. Él era muy cuestionador de lo que eran las políticas económicas de Alfonsín, pero este detalle no lo recuerdo tanto, pero y también de lo que fue la agitación social que hubo en el 2001 para la salida de la Rúa, donde él involucró a Raúl Alfonsín y a quien entonces era el líder del peronismo en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Eduardo Duhalde. Claro. Bueno, muy bien, 11 de la mañana con 25 minutos, estamos con Carolina Ramos, que se viene con un trabajo muy en detalle sobre las características que deberían tener los nuevos DNU, y con el señor Mauricio Cantando pasó Melina Giorgi, diputada por Santa Fe y ex jefa comunal de Fuentes, que es una localidad muy chiquita ubicada a 50 kilómetros de la ciudad de Rosario. Pausa y venimos. ¿Cómo es ese trasvasamiento generacional? ¿Cómo es tu diálogo con las nuevas generaciones? ¿Cómo las ves? ¿Cómo es la percepción de Argentina? ¿Cómo viviste vos esa percepción? ¿Qué cosas te trajiste también de otras culturas que ahora vas pudiendo reconocer que aportás acá en tu vida cotidiana?
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Muy bien, exactamente las 11 de la mañana con 32 minutos. Vamos con Carolina Ramos, sí. El DNU, nuevas características, por favor. Así es, Pato, es uno de los grandes temas de agenda y vamos a ver principalmente si llega al recinto antes de que termine el periodo ordinario, ¿no? Estamos ya a muy poquito tiempo. Recordemos que el 20 de noviembre vence el plazo para dictaminar, bueno, en este caso ya hay dictamen, y el 30 de noviembre vence el periodo ordinario. La única forma de que haya extraordinarias, entiendo, es que el presupuesto no se llegue a sancionar en ese lapso, pero acá estamos hablando de una iniciativa de la oposición
Y ayer quedó claro, porque justamente La Libertad Avanza firmó un dictamen de rechazo a esta reforma, sosteniendo paradójicamente una ley que fue sancionada a instancias de Cristina Kirchner, ¿no? Paradojas de la vida política terminan sosteniendo una ley de Cristina. Pero vamos a lo que sucedió ayer en el plenario de comisiones de asuntos constitucionales y de peticiones, poderes y reglamento, este plenario que presidió el diputado Nicolás Mayoraz de La Libertad Avanza. Recordemos brevemente, Pato, cómo nació esto. Esto nace de un emplazamiento aprobado en el recinto para que hubiera dictamen en el día de ayer, 30 de octubre. Finalmente se cumplió con los plazos previstos y hubo dictamen en el día de ayer de esta reforma a la ley 26.122 que regula el trámite legislativo de los DNU y que de alguna manera, como decíamos en el bloque anterior, limita el poder del presidente de turno, no solo de Javier Milei, por supuesto, sino también de los que sigan. Vamos a ver cómo quedaron los dictámenes. Hubo 4 dictámenes en el día de ayer. El de mayoría tuvo 36 firmas. ¿Y quiénes lo firmaron, Pato? Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. Una unidad interesante la que se está formando ahí, ¿no? Encuentro Federal y Democracia para Siempre, que es el nuevo bloque de radicales disidentes, ya vienen jugando en tándem. También habían firmado en conjunto esta semana el dictamen sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas y en este caso hubo una articulación interesante con Unión por la Patria, que había dudas, ¿no?, respecto de qué posición iba a tener el kirchnerismo, habida cuenta de que se trata de una ley de Cristina. Claro. Finalmente aceptan modificarla y de hecho, y lo vamos a ver más adelante, se aceptaron importantes modificaciones que pedía Unión por la Patria. Unión por la Patria estaría diciendo ahora, a ver, lo que era bueno para Cristina no es bueno para Milei. Sí, exactamente. Reconociendo, es otro momento histórico. Reconociendo de alguna manera que la ley necesitaba una reforma y sobre todo, Pato, con el antecedente del DNU 70, que rompió todos los esquemas, ¿no? Porque un mega DNU de más de 300 artículos que abarca muchísimos temas, bueno, algunos de los dictámenes proponen la posibilidad de rechazos parciales, cosa que hoy no está habilitado, al menos según una parte de la biblioteca no está habilitado. Recordemos que Unión por la Patria sí puso como condición para ser parte de este acuerdo que se reformen los temas centrales y no una ampliación de la reforma, como decía recién Caro, que era parte del debate en algunos proyectos. Exacto, una reforma bastante acotada, la reforma posible, ¿no? Digamos, es lo que se plasmó en el dictamen de mayoría. Hubo también 3 dictámenes de minoría, uno fue de rechazo, como decía, La Libertad Avanza con 9 firmas. 2 firmas tuvo otro dictamen alternativo de la UCR y otras 2 tuvo otro dictamen de la Coalición Cívica, que ya me adelanto a decir que el de la UCR y el de la Coalición Cívica son bastante similares. Hay alguna que otra diferencia, pero coinciden en casi todo. Y acá, si te fijas, Pato, ¿qué bloque está faltando? A ver, Unión por la Patria está, ¿quién La está Libertad ausente Avanza en esos está, dictámenes? Unión Cívica Radical está, Encuentro Federal. No, Encuentro Federal está en el de mayoría. Falta el PRO. El PRO, claro. El PRO. El dato. El dato, ¿no? Para mí, el dato de la noche de ayer. El PRO no firmó ningún dictamen. Lo habíamos sabido en la visita de Macri el martes a la reunión de bloque, donde una de las informaciones que surgió de esa reunión es: todavía no tenemos postura respecto a los DNU y por lo tanto ayer no firmaron dictámenes. No es menor eso, porque uno infiere que el PRO va a apoyar a Libertad Avanza para sostener la ley actual, pero no hay elementos para eso, porque no firmaron dictamen. ¿Y por qué no tomarían esa posición? ¿Para no quedar supuestamente bancando una medida del cristinismo? Y porque es poco republicano, te van a decir. Sí, es una posición incómoda. Claro. Aparte, Pato, recordemos que había proyectos anteriores del PRO. De hecho, uno fue presentado ni más ni menos que por Silvia Los Penato en su momento. Perdieron estado parlamentario, es cierto. Pero bueno, cuando uno presenta un proyecto, de alguna manera muestra una voluntad de modificar algo. Si vos cuestionabas al cristinismo por poco republicano, bueno, ahora tenés la oportunidad de ratificarlo y no lo estás haciendo. Exactamente. Bueno, importante, como decía Mauricio, la no firma de ningún dictamen por parte del PRO. Vamos a la próxima placa. ¿Y qué dice el dictamen de mayoría? Bueno, los aspectos principales. Plazo de 90 días para el tratamiento de los DNU. Hoy no hay ningún plazo. Como todos sabemos, si no hay una expresión por parte del Congreso, si hay silencio de parte del Congreso, se produce lo que se llama la sanción ficta. Quiere decir que los DNU continúan en vigencia más allá de que el Congreso
no los trate. Acá lo que se hace es poner un plazo. Si en 90 días el Congreso no ratifica un DNU, ¡pum!, automáticamente cae el decreto. Esto es muy importante y además, esa es una de las reglas, ¿no? Es muy tensionante eso para cualquier ejecutivo. Es un reloj de arena que decís, tengo 89, 87, 10, 4, ¿y qué hago? Y si no, tengo 3 meses para juntar los votos. Y lo importante, Pato, es que refuerza el rol de control del Congreso, ¿no? Le da al Congreso un rol preponderante en el control de los decretos de necesidad de urgencia que son una herramienta en realidad excepcional por parte de un presidente. No debería ser la regla, sino una excepción justamente en casos de necesidad de urgencia. Esa es una de las reglas. La otra regla es la aprobación por ambas cámaras y el rechazo de una. Esto es absolutamente al revés de lo que sucede hoy. Hoy, para que un DNU sea rechazado, necesitas el rechazo de ambas cámaras y la aprobación de una. Acá sería al revés. Aprobación de 2 y rechazo de una. Además, ¿sabés qué? Claro, para el Ejecutivo, esto hasta filosóficamente y como gestión de gobierno es muy complicado, porque ¿qué te dice Milei y La Libertad Avanza? Che, nosotros sacamos el 56%, dale que va, y es razonable. Ahora, ¿qué es lo que te dicen los resultados de la primera vuelta? No sacaste el 56, sacaste el 30, y el acompañamiento que tenés parlamentario es del 30. Exacto, y hay una tensión y una puja que el Ejecutivo dice, bueno, mis derechos son, por ejemplo, el veto, ¿no? Por ejemplo, o el DNU. Y si esto aparece, se debilita la posición del Ejecutivo. Absolutamente. Las legislativas, bueno, Unión por la Patria tuvo un crecimiento importante de diputados, por eso son primera minoría, justamente. Y acá un poco el mensaje es, si bien Milei ganó la presidencial, tampoco vamos a darle un cheque en blanco, ¿no? Bueno, como decía antes, esta segunda regla, me parece importante remarcarlo, que le estaría dando a un DNU el mismo estatus que una ley, ¿no? Que se apruebe por 2 cámaras, pero que si se lo quiere rechazar, con el rechazo de una sola cámara sea suficiente para dejarlo sin efecto. Otras 2 cositas que tiene el dictamen de mayoría. Mientras el Congreso se encuentra en receso, volvemos a mientras el Congreso se encuentra en receso, las cámaras podrán abocarse a su expreso e inmediato tratamiento. El Congreso acá no se toma vacaciones, tiene que controlar la constitucionalidad de los DNU. En ese caso, bueno, debería haber sesiones extraordinarias, ¿no? Y si un decreto es rechazado, el Ejecutivo no va a poder dictar uno análogo, esto parece una novedad, pero quedó establecido igual, no va a poder dictar uno análogo en el mismo periodo parlamentario. Vamos a la próxima placa con las disidencias. Bueno, el dictamen de mayoría es cierto, tuvo 36 firmas, hubo un consenso importante sobre todo pensando en los votos en el recinto, pero hubo disidencias. ¿Por qué? Porque Democracia para Siempre y Margarita Stolbizer plantearon alguna que otra objeción. En Democracia para Siempre, que es el bloque nuevo de radicales, hay quienes prefieren, digamos, que el rechazo siga siendo de 2 cámaras, ¿no? Como el caso de Carla Carrizo, una de las diputadas que tenía un proyecto propio sobre el tema. Creen darle tiempo si hay rechazo de una cámara. Pero si hay rechazo de una cámara, no va a haber aprobación de 2. Entonces ahí es donde quedaba y no se entendía bien cómo resolver esa cuestión. Pero decía que en ese caso la otra cámara de alguna manera tenía que participar del debate, ¿no? Exacto. Y en el caso de Stolbizer, su disidencia, y ella lo explicó en el plenario, es que cuando cae un DNU no solamente signifique su derogación, sino su nulidad también. Eso también está en el dictamen de Juan López. Y esto significa también, Juan López lo que quiere es que caduquen los efectos jurídicos. Exacto. Hay 90 días en el que funciona un decreto, 80. El caso del DNU de la CIDE, por ejemplo, de los fondos de trabajo, funcionó mucho menos que 90 días. Bueno, en ese periodo, con la legislación actual, los efectos jurídicos, o sea, mientras funcionó el decreto, vos pudiste haber hecho compras, contrataciones. Claro. Bueno, lo que plantea el dictamen de López y también pide Stolbizer es que eso se retrotraiga para atrás. O sea que el decreto prácticamente no lo podrías hacer hasta que el Congreso no esté Exactamente, actuando, ¿no? Exactamente. Y vamos a la última placa, que es los dictámenes de la UCR y de la coalición cívica. El de la UCR fue presentado por la diputada Karina Banfi. Dato llamativo, no lo firmó un diputado que integra la bicameral de DNU, que es Francisco Monti. Un diputado que ha sabido acompañar al gobierno, ¿no?, a través de distintas votaciones en varias oportunidades, y el de la coalición cívica lo presentó el diputado López. Como decíamos,
Acá la diferencia principal con respecto al de mayoría es que no ponen plazo, no ponen ni 90 ni 120, no ponen plazos para el tratamiento de los decretos. Respecto a la votación, proponen aprobación de ambas cámaras, rechazo por una sola, eso está igual que con el dictamen de mayoría, y como decía antes, la posibilidad de rechazos parciales, es decir, que, que un DNU pueda ser abordado en partes, como por ejemplo el 70, que es el que se usa de ejemplo ahora, y que algunos capítulos, por ejemplo, de ese DNU puedan ser rechazados y otros convalidados. Pero en definitiva, en esto consisten los dictámenes, Pato. Importante avance por parte de la oposición. Vamos a ver si piden sesión especial para tratarlos en el recinto y terminan de saldar estas cositas que decíamos para llegar a un texto unificado. Nada, pensamiento random, pero cuando él decía que, Mauricio, que tanto Juan Manuel López como Margarita Stolbizer planteaban retrotraer las consecuencias de un DNU, yo pensaba que justamente son dos diputados a los cuales no les ha tocado ejercer de manera efectiva el poder, ¿no? Si te toca eso y estás a cargo de un ejecutivo, bueno, la verdad que retrotraer las consecuencias del DNU puede ser un poco... Es un tema, porque claro, el DNU es muy democrático, muy republicano, y no sé si se puede instrumentar. ¿Qué pasa, Pato? El DNU está pensado para cuando el Congreso no puede actuar. Exactamente. Claro. Entonces, en ese caso, si vos haces un DNU, por ejemplo, cuando hay una pandemia, ya que tuvimos una pandemia, y nadie te va a derogar el efecto jurídico si eso es importante para adelante. Ahora, el punto es, si el DNU vos lo usás porque no tenés acuerdo con el Congreso, esto es lo que por ahí la Constitución del 94 quiere evitar. Totalmente. Ahí es donde la regulación del 2006 que hace Cristina Fernández de Kirchner deja una grieta respecto a poder gobernar con una sola Cámara. Esto es interesante porque se habla mucho de este gobierno que obviamente hizo mucho uso de los decretos. Sí, claro. Pero tampoco tiene mayoría en ninguna Cámara. Claro. Si esta ley sale, el peronismo, que habitualmente suele tener mayoría en el Senado y le cuestan diputados, tampoco podría gobernar nunca más por decreto. Claro. O sea que hay una autolimitación a una futura condición. Sí, es para discutirlo, pero me parece como muy noruega la medida esta. Y una... ¿Por qué te reís así? Sí, dale. No, una autolimitación importante, Mauricio, porque algunos proyectos, como el de Oscar Agos Carreño, que estuvo involucrado en la negociación, hablaban de 120 días de plazo. Sí. A pedido de Unión por la Patria se baja a 90, es decir, menos plazo todavía para que el Congreso tenga que expedirse. Así que una autolimitación total. Sí, sí. Bueno, faltan 10 minutos para ir terminando, pero está el señor Mauricio cantando con un tema que es muy importante, que él conoce, que a él le gusta, que son las bicamerales. Contemos, a ver. Sí, comisiones bicamerales. Recordemos, Pato, que las bicamerales son las que se crean por ley. O sea, hay leyes que crean comisiones al margen del reglamento interno. Tienen, como dice el nombre, integrantes de ambas cámaras y por lo general son instrumentos muy, muy sólidos de control del Poder Ejecutivo. Esto es importante porque suelen a veces no tener prensa porque es muy complejo el procedimiento, muy engorroso. Pero generalmente los gobiernos están muy atentos a estas comisiones porque suele haber información sensible. ¿Cuál se creó hasta ahora? ¿Cuáles se crearon en realidad entre la semana pasada y esta? La Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas. Para mí es la más importante que tiene este Congreso, ¿no? Que es ni más ni menos la que revisa en qué gasta cada ámbito del Congreso. Tiene cada ámbito del Poder Ejecutivo. Tiene 12 miembros, 6 por Cámara. El presidente va a ser Miguel Pichetto, diputado nacional, y el vicepresidente, el senador Mariano Recalde. Vamos a ver el resto de los integrantes: Juan Carlos Romero, Edgardo Cuader de Provincias Unidas por el Senado, Flavio Fama de la UCR, Guadalupe Tagliaferri del PRO y José Mayán de Unión por la Patria. En diputados, Álvaro González del PRO, Germán Martínez, Luana Volnovich de Unión por la Patria, Julio Moreno Valle de la Libertad Avanza y la radical Soledad Carrizo. Vamos ahora a las funciones de esta bicameral, que es lo más importante, ¿no? Tiene a cargo el examen y el estudio de la cuenta de inversión. ¿Qué es la cuenta de inversión? ¿En qué gastó el Poder Ejecutivo? En todas sus áreas, ¿no? O sea que, ¿en qué gastó el Poder Ejecutivo? Este tema lo maneja habitualmente la Auditoría General de la Nación. Por eso cuando se habla de la auditoría, de que la auditoría es un organismo externo, la auditoría depende del Congreso, ¿no? Entonces el contralor de la auditoría, el controlador de la auditoría es este Congreso a través de esta bicameral que tiene dictámenes que después van al recinto. Lo que ocurre habitualmente es que la auditoría emite dictámenes sobre la cuenta de inversión de un gobierno, o sea, cómo gastó un presidente tal año o cómo se gastó en cada área, y esos dictámenes son tratados por esta bicameral. Son informes y dictámenes. Se va a reunir el próximo martes a las 16 con la presencia
de Juan Olmos, que es el actual auditor. Pero atención, porque si esta bicameral dice que un gobierno, si la auditoría dice en un dictamen, un informe, que un gobierno no pudo justificar sus gastos, y esta bicameral emite un dictamen avalando esa posición de la auditoría, esto ya pasó con el gobierno de Mauricio Macri, sería que el Congreso no está avalando los gastos del gobierno. Después, si tiene repercusión en la justicia o no, no es un tema del Congreso. Pero lo mismo pasa con las universidades y con cualquier otro órgano. Lo que hace la auditoría pasa por esta bicameral y después por el recinto, ¿no? Comisión Bicameral Defensoría del Pueblo. Perdóname, 10 segundos que dijiste Defensoría del Pueblo. Ya sé que no tiene que ver con esto, pero tiene que ver con el Congreso. Hace alrededor de 14, 15 años que no hay Defensor del Pueblo. El último fue Eduardo Mondino. Ibas a llegar. Dale. 14 miembros tiene la Bicameral Defensoría del Pueblo, 7 por Cámara. Daniel Kroneberger de la UCR es el presidente, es senador nacional, quedó vacante la vicepresidencia. Vamos con el resto de las integraciones de esta comisión. Victoria Guala del PRO, esto es por el Senado. Mónica Silva de Juntos Somos Río Negro. La Libertad Avanza ubicó a Vilma Bedia, Anabel Fernández Agasti y Alicia Kirchner junto a Fernando Salino. Son los representantes de Unión por la Patria por el Senado. En diputados, Unión por la Patria presentó a Juan Manuel Pedrini, Cecilia Moró y Germán Martínez como integrante de la bicameral de la Defensoría del Pueblo. Emanuel Bianchetti del PRO, Gabriela Brouwer de CONIN y Fabio Ketlas de la UCR y Margarita Stolbizer de Encuentro Federal. ¿Qué hace esta bicameral? ¿Para qué está? Bueno, justamente lo que decía el Pato. Tiene entre las funciones definir los candidatos y la estructura de la Defensoría del Pueblo. Como dice el Pato, desde 2009 renunció Guillermo Mondino, el entonces... Eduardo Mondino, perdón. Guillermo es el hermano de Diana. Guillermo es el hermano, claro. De Diana, economista. Exactamente. Sí. Bueno, cordobeses todos. Eduardo Mondino, cordobés, renunció para ser candidato a senador, creo que ni entró encima. No, terminó tercero. Terminó tercero, y ese puesto nunca se cubrió. ¿Por qué? Porque se vota por 2/3. ¿Cómo es el procedimiento? Hay candidatos que pasan por la bicameral. La bicameral hace como el trámite administrativo de esas candidaturas, van al recinto y necesitas 2/3 para ser aprobado. No se podía, cuando un gobierno tenía mayoría simple, no podía conseguir 2/3. Ahora que nadie tiene mayoría, es casi imposible y el cargo va a seguir vacante. Hay otros organismos... Es como el tema de la designación de un juez. Sí. No, juez de la Corte. Juez de la Corte, claro. No el resto de los jueces. No, juez de la Corte, digo, juez de la Corte. Sí, bueno, otros organismos que controla esta bicameral, también es importante aclarar, porque a veces están un poquito también Procuraduría Penitenciaria. Upa. Creo que está... también vacante, o por lo menos sigue el mismo, creo que es Muñolo, ¿no? Que sigue el mismo... Muñolo es un viejo funcionario del radicalismo, hijo de una familia radical, puede ser. Que no chequeé si es el que sigue, pero sé que no se pudo reemplazar nunca. Sí. Sé que no se pudo reemplazar nunca porque había vencido su mandato. También está el Comité contra la Tortura, que hay gente asignada por este Congreso para cumplir funciones. Todo esto pasa por esta bicameral. Y se creó esta semana también una nueva comisión bicameral que tiene que ver con la administración de la biblioteca del Congreso. Es enorme la biblioteca del Congreso, pueden ir cuando quieran. ¿Por qué tiene que ser una bicameral para el Congreso? Pregunto. No, porque la tiene que controlar el Congreso. Está bien. Este Congreso tiene que controlar la administración de la bicameral, no puede ser autárquica. Entonces, la tiene que controlar una comisión, porque no la puede controlar el presidente de la Cámara, de una Cámara y de otra Cámara, porque depende de todo el Congreso. Entonces, lo que hacen los presidentes lo que hicieron en su momento es ceder la administración a una bicameral que está integrada por 12 miembros, 6 por Cámara. La va a presidir la senadora por la Justicia Social, en realidad es una aliada del oficialismo, que es una aliada del PRO, en realidad. Y Selva había estado en esta bicameral, ¿no? Claro. La senadora Beatriz Ávila va a ser la presidenta. Hay otros integrantes nombrados esta semana en esta comisión bicameral, que son Ivana Arrascaeta. Bueno, fíjense que es muy interesante la nominación, porque tenés cargo de tesorero, porque claro, tenés que manejar las cuentas de la biblioteca, que son 4 edificios y que tienen sus gastos, también sus licitaciones, y bueno, Ivana Arrascaeta va a tener ese trabajo. Secretarios van a ser Pablo Blanco de la UCR por el Senado, Sergio Leavi y Silvia Zapag por Unión por la Patria, y Bruno Olivera Lucero es el otro integrante de la Libertad Avanza que tiene por el Senado esta comisión. En diputados también hay integrantes. Vamos a verlos, que también fueron así designados esta semana. Paula Penaca, Unión por la Patria, secretaria. Tesorero, José Peluc. Es interesante, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tesorero de los fondos que recibe
la biblioteca y también los procedimientos para compras y adquisiciones. Gerardo Milman del PRO secretario, Sergio Casas de Unión por la Patria, Ignacio García Aresca de Encuentro Federal y Jorge Rizotti de Democracia por Siempre. ¿Qué hace esta comisión? Bueno, lo que decíamos recién con el Pato, tiene que garantizar los servicios de la biblioteca y supervisar la adquisición de bienes. Es muy grande la biblioteca, tiene un presupuesto muy grande porque son 4 edificios, también tiene muchos servicios. Quien no se acercó le aconsejo que se acerquen porque realmente puedes dar una vuelta, yo la di, son 3 horas, te recorres por toda la historia de las bibliotecas del Congreso y también de otras bibliotecas del país, y a su vez tenés una gran cantidad de material bibliográfico y te muestran cómo lo trabajan y cómo interactúan con cada rincón de la Argentina. Incluso, Mauri, no sé ahora, pero en un momento está abierta a las 24 horas. No sé si persiste eso. Y dicen que va mucha gente de noche. Sí, obviamente, estudiantes, trabajadores que no pueden durante el día. Y después tiene un espacio cultural muy lindo en la calle Alsina, donde funciona también una radio. Sí, exactamente. Bueno, y también la última que veíamos era que el próximo miércoles a las 17 horas se va a crear la Comisión de Control de los Fondos de Seguridad Social. Esto va a ser el próximo miércoles a las 17 horas y, como dice su nombre, es la comisión bicameral que controla lo que hace el ANSES. O sea, cuánta plata paga el ANSES a jubilaciones, cómo administra los recursos tributarios que van al ANSES y siempre el plato fuerte es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que sabemos es el fondo soberano que tiene el país en este organismo y que surgió a partir de la estatización de la CFJP allá por 2008. ¿no? Bueno, tenía poco tiempo, contó todo el señor Mauricio Cantando, nos tenemos que ir despidiendo, pero antes una última pregunta, Ramos. Presupuesto 2025, esta semana no hubo tratamiento, estaba la cuestión básicamente de aerolíneas. ¿Hay alguna fecha prevista para la semana que viene? Mira, por el momento no, vamos a ver semana que viene si se reanuda el debate. No sé si queda algún otro funcionario que venga a exponer, porque la verdad es que ya pasaron varios. Pero la verdad, Pato, es que la negociación se está extendiendo un poco más de lo imaginado, ¿no? Claro. Ya estaríamos en tiempo de descuento, digamos, para el dictamen. Sí, bueno, de hecho ya habían en algún momento señalado que se iba a tratar el 26-27 de noviembre y eso no estaría pasando. Bueno, me parece que sigue siendo una fecha tentativa. ¿Ah, ¿no? sí? Porque inclusive hubo gente que pensó hacerlo el 14. Claro. Ya hoy me parece que eso es muy difícil, pero creo que las últimas 2 semanas de noviembre y en diciembre el Senado creo que sería el mes donde el Senado lo remataría. Lo que sí es cierto, y me consta porque ayer estuve dándome una vuelta por el Senado, es que el gobierno está haciendo negociación paralela, negocia el Senado y diputados. Bueno, quiere que está salga bien, rápido. Está bien, digo, y a lo mejor en esto tenía que ver los anuncios que ayer iba a hacer potencialmente José Luis Espert, porque me parece que el tema universitario, se me viene a la memoria ahora Puyaro y tantos otros, a lo mejor el gobierno para llegar a 129 tiene La Libertad Avanza, el PRO, e ir juntando algunos votos que tienen que ver con el radicalismo por la educación y con algunos provinciales, me parece, ¿no? Sí, bueno, este dictamen lo contamos mañana, pero hay alternativas para financiar el aumento de las partidas universitarias. Carolina Ramos, Caro, muchísimas gracias, señor Mauricio Cantando igualmente. Hasta acá llegamos, nada más, buenos días.